profesor. Sí. Hablo de la hormosia coccinia, que tenga otro tipo que no sea el aliforme confluente. La pregunta es, ¿y por qué no varía? Porque es una característica inherente, genética para la especie. En el caso del tornillo, tiene poros solitarios. Jamás van a encontrar un tornillo con poros múltiples radiales. La pregunta es ¿por qué? Porque son características genéticas para cada especie. Así conforme nosotros tenemos una huella dactilar que es propia para cada persona, cada madera también tiene una estructura propia para cada tipo de madera. ¿Me dejo entender? Sí, profesor, gracias. Ahora, lógicamente que hay algunas que son genéticas, pero algunas que no. Por ejemplo, el color. Yo te puedo traer un guairuro un poco oscuro y un guairuro un poco rojo claro. Entonces tú al mirar el color ya no es una característica genética porque es una característica que te lo hacen, que la hace variar medio. Por ejemplo, la lluvia, se moja la madera, se seca. Entonces, todos esos cambios permanentes hacen de que el color ya no sea uniforme. Entonces esa es una característica cambiante en el tiempo. Ese ya no es una característica genética. ¿De acuerdo? En cambio, el tejido parenquimático, el tipo de tejido parenquimático y el tipo de poros son características propias para cada tipo de madera. Yo puedo tener una madera de ahora fresca, pero puedo tener una madera de la misma especie o de muchos años y sus tipos de poros, su tipo de parenquima va a seguir siendo el mismo, eso no cambia. ¿De acuerdo? Señorita que preguntó, ¿está bien? Sí, profesor. Y ahora sí ya está más claro. Listo. Entonces, ténganlo claro, porque si no hubieran características constantes o permanentes, yo no podría identificar maderas. Cuando nosotros evaluamos maderas, identificamos maderas, nos vamos a las características que son consistentes, no cambiantes en el tiempo. Porque si tú te vas a ir al color, al olor, pierdes, pues porque esas son características que se pierden o se cambian a medida que pasa el tiempo. ¿Está más claro? Sí, profesor. Listo. Bueno, seguimos con estas imágenes. Se me ha ocurrido poner tres maderas, pero me voy a ir por acá. Miren, mejor por acá. Y me voy a centrar exclusivamente en las secciones transversales. Uno cuando identifica maderas, uno de los tejidos más importantes para identificar es el tejido parenquimático, por sus formas de agrupamiento que toma. Que difuso, basicéntrico, aliforme, aliforme confluente, marginal, etcétera, etcétera. Y siempre es un tejido claro. Si yo observo esta imagen, yo todo lo veo igualito. Entonces, si a mí me preguntan qué tipo de parénquima tiene esta madera, ahí si yo quedo mirando, todo es igualito, ¿no? Cuando ocurre esto, hay que ayudarse necesariamente de las otras secciones. ¿Cuáles son las otras secciones? La sección radial y la sección tangencial. Miren, ojo, repito, esta es una foto microscópica. Pero yo no lo, bueno, de donde están, si logran dispersar, que hay unas células blanquitas pequeñitas, miren, dispersas en toda la madera. ¿Ve? ¿Lo logran ver? Estas células blanquitas más grandes. Sí. Sí, profesor. ¿Se ve? Sí. Sí, profe. Correcto. Ojo, esta es una foto microscópica. Por su distribución, si a ustedes les preguntan qué tipo de parénquima tiene esta madera, ¿ustedes qué responden?
Difusor. Apotraqueal. Señores, esto, responden nomás, ustedes se pueden equivocar, ustedes están aprendiendo acá, yo simplemente estoy preguntando, yo les diré está bien o está mal. ¿Qué tipo? Pregunto porque ustedes en nivel macro ya han visto la clasificación, yo pregunto por su distribución, ¿qué tipo de parénquima tiene esta madera? Apotraqueal difuso en agregados. ¿Pueden hablar más fuerte? No escucho. Apotraqueal difuso en agregados. Ya, difuso, correcto, la respuesta es correcta, sí, está bien. Pero ahora yo les pregunto, si esto me acaban de responder a nivel, esta es una foto microscópica, ¿se imaginan que yo les hubiera dado una madera de esto y usan su lupita? ¿Ustedes creen que lo verían? No, Profe, muy profesor. difícil. ¿Y qué responderían a nivel macro con una lupita? Si les preguntan lo mismo, ¿qué tipo de parénquima tiene esta madera? ¿Ustedes qué responden? No presenta visible. No visible, No parénquima no visible. visible. Difuso no visible. Ojo, claro, no pueden poner la madera no presenta. No, ¿por qué? Porque en el nivel micro, que ahora que lo estás viendo, sí lo tiene. Entonces, a nivel macro, ustedes respondan no visible con lupa, punto. Porque la confirmación cuando es difícil verlo a nivel macro, la confirmación lo da el nivel micro, ¿no? No olviden que identificar maderas implica analizar el nivel macroscópico y el nivel microscópico. Lógicamente, para algunos que somos ciegos, ya con lupa, no, aún con lupa no se ve. Ya pues con un microscopio ahí sí todos están en capacidad de decir, porque como su nombre lo dice, pues lo están usando ya aumento bastante alto, como lo tienen los microscopios, y ustedes podrán visualizar el tipo que tiene. Otras maderas. Por ejemplo, acá miren. Siempre, Victoria Valencia, adelante. Profesor, disculpe, en la muestra anterior era difuso, ¿solo difuso o difuso en agregados? Tengo esa duda. Ya. Para mí, ahorita ustedes digan difuso, porque más adelante yo les voy a mostrar un difuso en agregado donde en verdad esto es difuso. Difuso agregado ya se notan como líneas. Claro, el quien tiene un poco de práctica, sí, pues, profesor, pero aquí también, sí, eso es este pedacito, pero con que ustedes respondan que es difuso es suficiente. Más adelante les indico difuso en agregado, ¿no? Ok, profe, gracias. Ok, acá. ¿Se están dando cuenta ustedes de que en las secciones transversales siempre los radios están verticales? Estas líneas que están acá son estas. Miren, estas líneas verticales son los radios. Solamente me centro en estas imágenes de la izquierda. Olvídense por el momento de lo de la derecha. La pregunta es, estas son fotos. Y siempre yo encuentro los radios así cuando tomo una foto. No. Puede que los radios estén echados. Puede que los radios estén inclinados. ¿Qué hago yo? Simplemente oriento el cubito, lo arreglo de manera que en todas mis fotos transversales los radios estén verticalmente. Si ustedes revisan cualquier libro, siempre los radios van a estar verticales. Hablo de la sección transversal. Pero lo que les quiero decir es que no siempre cuando ustedes van a tomar la foto lo encuentran como lo están viendo. Pueden estar horizontales, pueden estar inclinados, y el cubito de madera o la lámina microscópica simplemente ustedes la hacen jugar derecha, izquierda, la cosa es que los radios quedan verticales. Ya. Ustedes están viendo los poros y ven este tejido claro que aquí está en forma de bandas, ¿no? Miren, ¿ves? Esto que está aquí, ¿ves? Unas bandas sinuosas, no son horizontales, pero tienen bastante sinuosidad. Ese es el parénquima. Si ustedes les preguntan qué tipo tiene esto, ustedes dirán En bandas delgadas. en bandas delgadas. Este de acá, ya lo vimos antes. Aliforme confluente. Correcto. Miren, ¿ah? Miren cómo cada madera tiene su diferente tipo. Aquí solamente nos concentramos en este de aquí. Esta es la transversal. Miren lo curioso de esta madera. Todo este tejido claro es parénquima.
Y solamente esta bandita oscura es tejido fibroso. Por deducción lógica, esta es una madera que tiene abundante tejido parenquimático y poquito tejido fibroso. Estas son las fibras, toda esta banda oscura. ¿De acuerdo? Siempre que ustedes observen secciones transversales, el tejido parenquimático siempre tiene un color más claro y el tejido fibroso tiene un color más oscuro. Y aquí viene la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué se ve más claro y por qué se ve más oscuro? ¿Saben dónde está la diferencia y por qué se ve claro y oscuro? Observen que ustedes que una célula del tejido claro, ¿se ve su lumen? ¿Sí o no? Acá, en estas. Pero yo pregunto, ¿en el tejido fibroso se ve el lumen de las células? Incluso ni se ven. Simplemente ustedes ven una banda. ¿Qué cosa quiero decir con esto? Que las células parenquimáticas son células más grandes, de lumen amplio y pared delgada. ¿Por qué acá se ve oscuro? Porque son células más pequeñas, de lumen muy pequeñito y de pared bastante engrosada. Por eso es que ustedes lo ven tejido claro y tejido oscuro. ¿Se entendió? Sí, profesor. Sí, profesor. Correcto. Profe, disculpe, tengo una duda. Dime. Cada cuadrado sería una célula de lumen, disculpe, de parénquima, ¿verdad? ¿Te refieres a la foto grande? Sí, esa es No. mi duda. Señores, cuando uno coge un pedacito de madera, un ratito, Valencia, un ratito ya, cuando uno coge esta foto que ustedes están viendo, es una foto que ha sido tomada más o menos a 600 aumentos. Imaginen a nivel macro, es como si fuera un puntito de la madera. Lo que ustedes están viendo aquí en esta imagen son millones de células. Y cuando digo millones de células, me estoy refiriendo a los poros, al parénquima longitudinal, a las fibras, a los radios. Aquí, como usted, cada una de estas es una célula. Señorita, Ok, profe, gracias, usted que me sí. está preguntando, no vayas a pensar que todo este cuadrado es una célula. No. Esta foto ha sido tomada más o menos a 600 aumentos. Cada una de estas celulitas pequeñitas que ustedes están viendo aquí, donde estoy moviendo el cursor, cada una de ellas es una célula. Acá en el tejido rojizo no se ven en forma individual, pero sí ven ustedes paquetes. Ahí también hay millones de células. Igualmente este poro es una célula. Claro que entre tejidos hay diferencia en tamaño, ¿no? Pero por si acaso, no. Cada una de estas celulitas es un elemento individual. La señorita que levantó la mano. Sí, yo era profesor, lo que como Ya, no disculpa. no me Ya, había disculpa. visto. Gracias. Ok. Entonces, correcto. Entonces, miren, en esta foto microscópica, ustedes que no tienen práctica, es un poco difícil. ¿Qué tipo tiene esta madre? Pero yo sí les digo que estas celulitas aquí, ve grandes, estas que está aquí, esta de aquí, esta de aquí, esta de aquí, ve, estas. Esta más grande tiene parénquima difuso. Si a nivel hacia nivel microscópico es difícil observarse, ya se preguntarán ustedes cómo será a nivel macroscópico. Es difícil de verlo. Yo siempre digo, a nivel macroscópico ustedes no se hagan problema. Si no lo ven, no visible con lupa. Ojo, una cosa es que no se vea y otra cosa es que no sepan. Porque lógicamente hay veces que se está viendo, pero la poca práctica hace que digan, no, no hay, ¿no? Que no es así también. Luego de haberles mostrado aspectos generales, por ejemplo acá, he mostrado 4 imágenes transversales de qué especie. Y ya les hablé del tejido parenquimático. ¿Alguien tiene idea cómo es una fibra? Es como lo que está cambiando, señor. Esta es una fibra. Esta es una celulita de aquí que se ha individualizado.
¿Cómo se ha obtenido esta fibra para tenerla en forma independiente? Bueno, eso es lo que uno enseña en la parte de microtecnia, ¿no? Hay que individualizar los elementos. Pero esto es una fibra visto en el plano longitudinal. Siempre son células alargadas que terminan en punta y comienzan y terminan en punta, ¿no? Bien, luego de haber visto esto, quiero que ustedes observen, voy a dejar de compartir, qué elementos vamos a ver a nivel microscópico de las latifoliadas. Ya a nivel de coníferas, a ustedes les han dicho que hay elementos longitudinales y hay elementos transversales, ¿verdad? Mendoza, Chiara, Sí, profesor. ¿cuál es el principal elemento que presentan las coníferas? Los radios, profesor. Hernández Medina, la misma pregunta. Traqueidas, profesor. ¿Qué tipo de traqueidas? Longitudinales. Exactamente. Señorita, la señorita anterior, ojo con eso. Esa es la pregunta más elemental que hay. ¿Cuál es el principal que tienen las coníferas? Las traqueidas longitudinales. Ya les han dicho que en coníferas casi el 90-95% del volumen de la madera lo confirman las traqueidas longitudinales. Bien, seguimos. Entonces, ¿qué vamos a ver en latifoliadas? Vamos a ver mucho más elementos de los que ustedes han conocido en coníferas. Algunos no son los mismos, pero acá en latifoliadas van a encontrar un sinnúmero de elementos y que por eso es que se dice que las latifoliadas son de estructura heterogénea, porque el número de elementos que conforman a la madera son muchos y más variados. Y por eso se dice también que las coníferas son de estructura homogénea. ¿Por qué? Porque casi hay un solo elemento que conforma a las coníferas. Y como ustedes lo han dicho, las traqueidas longitudinales. Luego les indico que son elementos prosenquimáticos y que son parenquimáticos. Hay diferencias en ello. Pero me interesa ahora. Imaginen un árbol en pie y vamos a ver qué elementos tienen la orientación vertical y vamos a ver qué elementos tienen la orientación transversal u horizontal también se llama. Imaginen un árbol. Hay elementos que están alargados verticalmente, pero hay otros elementos que no, están alargados horizontalmente. ¿Qué elementos vamos a ver? Ojo, vamos a ver los elementos vasculares, vamos a ver traqueidas. Ojo, pero no son las mismas traqueidas que han visto en coníferas. Tienen la misma función, pero en cuanto a tamaño, son más cortas, porque ya les deben haber dicho que las traqueidas longitudinales, en el caso de coníferas, son células bastante alargadas que pueden alcanzar hasta 7 milímetros. Estas traqueidas basicéntricas y traqueidas vasculares, me adelanto y les digo que son elementos esporádicos en latifoliadas. Cuando le digo esporádicos es que la gran mayoría de especies no los tiene. Los tienen solamente algunas especies. Vamos a ver las fibras. Y dentro de fibras vamos a ver fibrotraqueidas y vamos a ver fibras libriformes. Vamos a ver parénquima longitudinal en serie. ¿Saben qué es esto? Lo que ustedes ya conocen de la parte macroscópica, el apotraqueal, el paratraqueal, el bandas y toda la clasificación que hay. Lo nuevo acá es el parénquima fusiforme que no se ha visto para nada y las células epiteliales que son células especiales que segregan gomas en el caso de latifoliadas. Ustedes han visto canales resiníferos en coníferas. Acá en
latifoliadas, ya no le llamamos canales resiníferos, sino le llamamos canales gomíferos. Son muy parecidos, el origen es el mismo, pero la composición química de lo que exudan no es el mismo. En coníferas es resina, en latifoliadas es gomas. Ojo, solamente estoy hablando en términos generales. ¿Eh? ¿Qué elementos transversales vamos a ver? Ojo, dice prosenquimáticos aumento. Eso les indico luego, ¿ya? Profesor, disculpe, no está proyectando la pantalla. Uf, disculpen. Un ratito. Me olvidé de compartir, disculpen. ¿Ahora sí lo ven? Sí, profesor, ahora sí. Sí, profesor. Sí, disculpen. Estoy hablando en términos generales. ¿Eh? Entonces, ¿qué vamos a ver para así rápidamente repetir? Los elementos vasculares, las traqueidas. Ojo, repito, estas traqueidas no son las mismas que las que ustedes han visto en coníferas. ¿Que tienen la misma función? Sí. Ustedes han visto que las traqueidas longitudinales en coníferas están en todos los tipos de madera de coníferas. Estas traqueidas basicéntricas vasculares lo presentan algunas especies nomás de latifoliadas, no son en todas. Es bien esporádico esto. Las fibras, fibrotraqueidas y fibras libriformes, eso sí ustedes lo van a encontrar en toda, ojo, especialmente la segunda. Libriformes en todas las latifoliadas y las fibrotraqueidas en algunas también. Vamos a ver los elementos parenquimáticos. El parénquima longitudinal en serie, repito, no es otra cosa lo que ustedes han aprendido que el apotraqueal, paratraqueal, en bandas, etc. Lo nuevo acá son 2 y 3. Fusiforme, recién lo van a ver acá, y células epiteliales también son células secretoras de gomas. Yo hacía la aclaración de que en el caso de coníferas hay canales resiníferos y las células epiteliales son las que segregan la resina. En el caso de latifoliadas van a encontrar canales gomíferos y las células que segregan se le llaman células epiteliales, pero lo que segregan no son resinas, son gomas. Alguien dirá, profesor, pero es bastante parecido. Sí, es parecido, pero si ustedes hacen el análisis químico de una goma versus el análisis químico de una resina, los compuestos son totalmente diferentes, no son los mismos. ¿De acuerdo? ¿Qué más van a ver? ¿O qué más vamos a ver? Los elementos prosenquimáticos. Tolentino, ¿qué elemento prosenquimático has visto tú en el plano transversal en coníferas? No está Tolentino, ¿no? Sí, profesor. ¿Estás? Canal. Sí, solo que tengo problemas con mi audio. Ya, te preguntaba, ¿qué elemento prosenquimático has visto tú en coníferas que tenga una orientación transversal o radial? ¿Qué elemento? Mm, Traqueidas, traqueidas transversales. Traqueidas transversales, pero más conocida como traqueidas radiales. ¿Por qué le llaman así? Porque está siguiendo la dirección del radio, está en plano horizontal. Ojo, es el único elemento prosenquimático transversal. Voy a volver a compartir esto. ¿Eh? Ojo, el único elemento prosenquimático transversal en coníferas son las traqueas radiales. Mire lo que dice acá, prosenquimáticos ausentes. No hay ningún elemento, ojo, prosenquimático en latifoliadas. Pero sí hay parenquimáticos. Las células del parenquima radial, las células, esto es cosa nueva porque ustedes no han visto esto.
las células procumbentes, las células erectas. Cuando hay esta combinación de células le llamamos que son heterogéneos, ¿no? Y vamos a ver también células epiteliales. Ojo, estoy hablando en términos generales todavía. Luego de haber visto esto, ahora sí, vamos a empezar primero, ¿ya? ¿Qué podemos decir en términos generales? ¿Están observando mi diapositiva? Sí, profesor. Sí, Ok. Entonces, ¿qué podemos decir de las latifoliadas? Porque podemos decir de que en verdad las latifoliadas poseen una estructura más compleja. Algunos dicen heterogénea. ¿Y por qué es heterogénea? Porque son muchos los elementos que la conforman. Más compleja que las coníferas. Ojo con esto. Cuando uno dice más complejo que las coníferas, el hecho que tenga mayor cantidad de elementos hace que las maderas sean más difíciles de procesarse. Ojo, ustedes colocan un pino a secar, una tabla rectita, y después de seca sale recta. Es posible que en alguna latifoliada la ponen a secar rectita y cuando salga toda doblada. ¿Por qué? Por la complejidad de elementos que hay en su interior. Hay maderas que al ponerla al horno, una tabla de 1 pulgada de espesor le demore 5 días en secar. Ojo, una carga de 1 pulgada de espesor. Con 5 días suficiente para secar. Hay maderas del mismo espesor, pero les puede demorar 15 días en secar. ¿Y por qué la diferencia en el tiempo de secado? Por la estructura de la madera. ¿Qué elementos hacen de que sea difícil? Eso les indicaré más adelante. Bien. Ojo, lo que dice acá. Dice que son más complejos que las coníferas. Por ello, los elementos leñosos que se comportan al uso en forma diferente, lo que les acabo de decir, ¿no? Al secar, al cortar, a la preservación de la madera. Esta complejidad está dada por el mayor número de elementos que conforman la madera. Eso hace que nosotros digamos que son de una estructura heterogénea. ¿Está claro hasta ahí? Sí, profesor. Bien. ¿Qué elementos conforman a las latifoliadas? Acá les estoy indicando los elementos vasculares, varios tipos de traqueas, que en realidad es lo que está en el cuadro. Las fibras, el parénquima longitudinal, el parénquima radial o comúnmente llamado radios, cuyas funciones son principales de conducción. Ojo con esto. De los elementos que he mencionado anteriormente, donde dice varios tipos de traqueidas, las fibras, el parénquima radial, los radios, yo pregunto, ¿quiénes hacen la función de conducción? Lozano, Las traqueidas longitudinales. Lozano, ¿me escuchas? Sí, sí, profesor. Sí, traqueidas longitudinales. Las traqueidas longitudinales. ¿Y los poros para qué están en la madera? Ah, Es tú mismo esto, me estás escuchando, ¿no? sí, sí, profesor. ¿Los poros para qué están en la madera? O en otras palabras, ¿qué función cumplen los poros? Mm, bueno, era almacenar, bueno, en ellos se acumulaba segregaciones, pero no recordaba que también era conducción.
Señores, los poros o los vasos cumplen función de conducción. Medina, ¿de conducción de qué? Sabia. No. Medina ahora. Hernández. Hernández Liciel. ¿Conducción de qué? De los sustancias que hacen que se produzca la madera. En términos simples, dime, ¿qué conduce? Ajá. Señores, estamos bien pobres, ¿ah? Estamos recontra pobres. Roque, los poros, ¿qué conducen? Minerales, agua, nutrientes. Agua y sustancias minerales. Correcto. Los poros en general. Y yo te pregunto, ¿tú encuentras poros en la albura y encuentras poros en el duramen, sí o no? Pregunta, ¿todos siempre están activos? mm, sí, siempre están activos. ¿Sí? ¿Cómo? Activos en la albura, sí, pero tú sabes que el duramen es tejido muerto. Por lo tanto, cuando un poro está dentro de la parte del duramen, ya no cumple la función de conducción porque es tejido muerto, pues. ¿Sí o no? Sí. ¿Hay alguien que levantó la mano? ¿Me puede indicar alguna pregunta? No, profesor, le iba a responder su pregunta, pero mi Correcto, compañera ya correcto. lo hizo. Ojo con lo que alguien me ha dicho por ahí y vi que alguien respondió, conduce savia. ¿Eso es cierto? ¿Que los poros conducen savia? No, profesor. Ok, a raíz de lo que han respondido alguien, la savia. ¿Quién conduce la savia? Enfloema. El floema o lo que es la corteza interna. Ojo, no olviden que hay corteza interna y corteza externa. Ojo, estoy viendo que están bien pobres en lo anterior. No se sorprendan si yo hago preguntas de lo que ustedes ya llevaron en el anterior. Porque acá está íntimamente relacionado lo que yo estoy enseñando con lo que ya lo previo. Ya les he dicho, yo voy a tomar pasos cortos y por favor lean, lean y lean. No se basen solamente en las diapositivas que les voy a proporcionar. Listo, seguimos. Miren, ya, eso de conducción. Dice acá, resistencia mecánica. ¿Quién de los elementos anteriores cumple la función de resistencia mecánica? Porque acá he puesto elementos vasculares, varios tipos de traqueidas, fibras, parénquima longitudinal y la red. Pregunto, ¿quién de ellos cumple la función de resistencia mecánica? Las Las fibras. fibras. Correcto, las fibras, correcto. ¿Quién cumple la función de almacenamiento? El parénquima. El parénquima longitudinal cumple la función de almacenar. Ojo, el longitudinal, porque el radial que cumple, los radios que función cumplen, conducción también. Pero ya no es una conducción vertical como un poro, sino es la conducción horizontal. ¿Sí? No olviden que los radios van de la médula hacia afuera, ¿no? ¿Sí? Me dejo. ¿Se entiende o no? Sí, profesor. Listo. Ok, entonces nosotros vamos a ver detenidamente cada uno de estos elementos. Bien. Pero antes de entrar a cada uno de ellos,
La pregunta es, miren, aquí hay una línea punteada que separa, viene aquí y va dando acá. Dice para el lado derecho coníferas, que ustedes ya vieron esto, y para el lado izquierdo dice dicotiledóneas o latifoliadas. En el centro está el cambium, o cambio también, que ustedes ya lo vieron en crecimiento de las plantas. Y el cambium está formado por dos tipos de células, las fusiformes iniciales, que es esta que está acá, y las radiales iniciales que está acá. Lo que les está mostrando esta imagen es las células fusiformes iniciales, ¿a qué elementos dan origen? Y las radiales iniciales, ¿a qué elementos dan origen? ¿O a qué elementos originan, ¿no? Miren, una fusiforme inicial da origen a una fibra libriforme, a una fibra septada, a una fibrotraqueida, da lugar a una traqueida basicéntrica, a una traqueida vascular, da origen a los vasos, miren, ¿sí? Y además a unas células, las células parenquimáticas o longitudinales, que lo que ustedes conocen como parénquima longitudinal. ¿A quienes dan origen las radiales iniciales? Ojo, a las células procumbentes, esta que está acá, a las células radiales y nada más. Y las células epiteliales que también está acá, miren. ¿De acuerdo? Esto sale de este cuadro también. Lo que les está indicando acá, simplemente a qué célula da origen, si se trata de una fusiforme inicial o de una radial inicial. Todos lo analizan ese cuadrito y algo les preguntaré de ahí. Bien, cuando ustedes, el profesor, les habló de coníferas, les habló de elementos parenquimáticos y prosenquimáticos. Damián, ¿sí o no? Sí, profesor. Correcto. Entonces, si sí les habló, dime cuál es la diferencia entre elementos prosenquimáticos y parenquimáticos. Los prosenquimáticos son los que cumplen la función de resistencia y conducción y los parenquimáticos los de reserva. Correcto. Entonces, en función a lo que ya me has dicho, ¿los elementos vasculares son prosenquimáticos o parenquimáticos? Prosenquimáticos. Correcto. ¿Las traqueidas basicéntricas y las traqueidas vasculares son prosenquimáticos o parenquimáticos? ¿Qué función cumplían las traqueidas en coníferas? En conducción. Doble función cumplían, conducción y soporte mecánico. Acá también cumplen función de conducción y de soporte. Roque, Sí, profesor. ¿qué función cumplen las fibras? No, perdón, ¿las fibras es un elemento prosenquimático o parenquimático? Las fibras es un elemento parenquimático. Falso, prosenquimáticos son. Cumplen la función de soporte o resistencia mecánica. Las fibras cumplen la función de resistencia mecánica. Ay, son, claro, son prosenquimáticos. Por eso. Sí. Herrera, Buenos días, profesor. estos elementos de acá, ABC, ¿qué función cumplen? Perdón, no. ¿Es elemento parenquimático o prosenquimático? Parenquimático, profesor. Como su nombre lo dice, es parenquimático. Pues, ¿no? Estas células de acá, procumbentes o erectas, ¿qué son? ¿Prosenquimáticos o parenquimáticos? Parenquimáticos, profesor. Claro, aquí su nombre lo está indicando, ¿no? Pero ojo, tienen una orientación transversal o radial, ¿no? ¿Y las células epiteliales? Prosenquimáticos. ¿Que las células epiteliales cumplen función de resistencia mecánica? No. Son parenquimáticos, profesor. También. Ojo. Es parenquimático, ¿eh? Entonces,
Ojo, quiero que ustedes me diferencien cuándo es prosenquimático y cuándo es parenquimático. Listo, seguimos. Ya el profesor les ha dado diferencias y como yo les indico, yo puedo volver a preguntar eso, porque acá todo está relacionado. Bien, y entonces nos vamos a los elementos parenquimáticos. Perdón, los elementos vasculares. Antes de entrar a los elementos vasculares, les quiero mostrar unas imágenes que a nivel microscópico, así se ven los elementos vasculares. Ya ustedes saben de que a nivel macro les han dicho que un vaso es un conjunto de elementos vasculares. Es decir, es un conjunto de celulitas de estos, o de estos, o de estos. Imaginen en nuestras casas las tuberías de agua. Son tubos bastante grandes que se empalman, ¿sí? Y cumplen la función de conducción. Acá también en los árboles hay estas células que no tienen la longitud, lógicamente, de un tubo de agua que les estoy mencionando, sino que estas células son, bueno, ustedes lo ven acá largos, pero son micrométricas. A las justas en algunas especies puede alcanzar 1 milímetro, o sea, 1000 micras. Pero como ustedes verán, miren, la longitud es variada, miren, pueden ser largos como estos, pueden ser más cortos como este, pero también pueden ser más cortitos como estos, mírenme. Ustedes me acaban de decir de que los elementos vasculares cumplen la función de conducción. Pero si ahorita estamos diciendo de que es un conjunto de células unidas, para que haya una conducción vertical, ojo, miren, los extremos de estas células deben estar abiertos, porque si son cerrados, no podría haber conducción. Miren todos, ¿no? Acá también, acá también, acá también y acá también. Miren, en todos. Alguien se preguntará por qué se ve así aquí hay dos elementos vasculares. Uno está superpuesto sobre el otro, ¿eh? Por eso es que se ve así. Aquí hay dos elementos vasculares. Ahora bien, ¿qué podemos decir de los elementos vasculares? Que son células de extremos perforados, ¿sí? O abiertos. Y que facilitan la función de conducción. Acá viene la pregunta. Un vaso en un árbol, ¿qué longitud puede tener? ¿Tienen idea? Porque yo les estoy diciendo que esto es micrométrico. Este de aquí debe tener entre 200 y 300 micras de longitud. Este lógicamente debe tener unos 400. Este debe tener unos 500, 600. Y este sí, hasta donde recuerdo, 900 y tantos, casi 1 milímetro. Pregunto, esto es un elemento vascular individual. Pero ustedes por definición saben que un vaso es un conjunto de elementos vasculares. Pregunto, ¿tienen idea cuánto puede medir un vaso en un árbol? Suelten medidas. De 200 hasta 700 micras. No. Creo que la pregunta no me la han entendido. La longitud de estos elementos vasculares, este debe estar en unos 200, unos 300, 350, ojo, de longitud. Micras, ¿ah? Este debe estar en unos 500 y este en unas 1000 micras. Eso como elemento individual. Yo pregunto, si ustedes ya saben de que un vaso es un conjunto de elementos vasculares, o sea, es decir, toda una unión de un montón de estas células, o de estas, pregunto, ¿cuánto creen que es aproximadamente la longitud de un vaso en un árbol? ¿Puede ser 5 centímetros? Hasta, sí, yo también diría lo mismo, hasta 5 o 7 centímetros de largo. No. Un vaso en un árbol puede llegar a medir metros. Ya se imaginarán, si yo les digo metros, la cantidad de unión de celulitas que hay, ¿no? Si estas son micrométricas, estamos hablando de millones de células ahí que están unidas, ¿no? Una sobre otra, y que lógicamente cumplen la función de conducción. Entonces, ya saben ahora
de que las células o los segmentos vasculares tienen extremos abiertos o perforados. Si estos fueran cerrados, lógicamente no podría haber la función de conducción. ¿Qué más puedo decirle? De aquí, en el interior, hay puntuaciones aroladas, que eso lo vamos a ver luego, ¿no? Bueno, volvemos. Bueno, Silva, adelante, sí, dime. Profesor, buenos días, disculpe. Pueden llegar a medir metros. ¿Qué hace que un vaso, o sea, así como hemos visto, ¿no? Sigue de largo hasta que se corte en un momento? ¿Qué hace que ese vaso se corte y de ahí siga creciendo otro, pues, en la parte longitudinal? Exactamente. Mira, nosotros estamos viendo aquí el plano longitudinal, ¿verdad? Sí, profesor. Entonces, hazte la idea, el árbol está en pie. Estas células tienen una orientación vertical, hay millones de uniditas. Cuando tú llegas en cualquier parte del árbol y cortas transversalmente, ¿qué observas? Ya no observas el vaso, estás viendo la abertura, que es el poro, ¿verdad? Exacto, profesor. Pero si eso está totalmente concatenado, en cualquier parte de la longitud del árbol que tú cortes, siempre vas a ver una abertura, que es el poro. Por definición, ¿qué conduce? Agua. ¿Desde dónde? Desde la raíz hasta las diferentes partes del árbol. En este caso, que es la copa, ¿sí o no? Para que se pueda llevar a cabo la fotosíntesis. ¿Sí o no? Sí, profesor. Entonces, por eso es que le digo que mide metros. Claro, eso va a depender también de la longitud del árbol, ¿no? Si es un árbol de 2 metros, pucha, será pues también menor versus uno de 10 o 15 metros de altura, ¿no? Eso va a variar también. A lo que voy es que eso que ustedes como vaso, no va a empezar que son 4 celulitas que se unen y punto, no, son millones de células que se unen para que logren cumplir la función de conducción. ¿Qué más? Bueno, son células que se disponen en serie longitudinal formando una estructura articulada en forma de tubo, ¿no? Se ve como un tubo, pero cuando ustedes cortan transversalmente es una simple abertura. De longitud indeterminada, conocida con el nombre de vaso, y transversalmente conocida con el nombre de poro, que cumple la función de conducción vertical o longitudinal en los árboles. Creo que esa primera parte está clara, ¿sí? Sí, profe. Ok. Lo que ya les había adelantado. Son células de extremos perforados o abiertos de forma variada. Miren, como tambores pequeños, un poco más alargados y mucho más alargados como estos. Las formas son variadas. Pueden ser bastante alargadas o de forma achatada como acá. Algo más. Miren este vaso de acá. Tiene unos apéndices, unas prolongaciones a un solo lado. Algunas especies en el lado superior lo puede tener a este lado y en el otro lado lo puede tener en el lado opuesto. Esta que les he mostrado está a un solo lado. Mayormente no tienen como esto. Pero estos detalles de estos apéndices en realidad son muy importantes cuando uno no puede identificar maderas a nivel macroscópico. Nos vamos a estos micro detalles que se llaman apéndices. Por ejemplo, el pumaquiro, y aquí vuelvo a repetir, estas son características genéticas para cada especie. Es decir, si el pumaquiro tiene esto, siempre lo va a tener. No puede haber un pumaquiro como el de acá que no tiene. Ya estas son características genéticas. A ustedes les deben haber dicho lo siguiente. ¿Se pueden identificar todas las maderas a nivel macroscópico? No. ¿Y por qué no? Porque algunas se parecen entre sí a otras. Se parecen en tipo de parénquima, en color, en grano, en textura. La pregunta, ¿y quién es quién? Ahí, ¿a qué nos conlleva? A hacer cortes microscópicos
y estos ser analizados a nivel microscópico a la madera. Yo estoy ahorita hablando solamente de los elementos vasculares, pero luego vamos a hablar de las fibras, un montón de cosas, ¿no? Entonces, también el profesor le debe haber dicho, ¿ustedes tienen conocimiento cuántas características tiene la madera para ser analizadas? ¿Alguien sabe? Muchísimas, profesor. Muchísimas. Son entre 400 características. Ojo, desde lo general, ¿no? Que el albur, el duramen, que el poro solitario, múltiple radial, qué tipo de perforación, ¿cómo se llama? Perforación simple, perforación escalariforme, y sigue toda una clasificación, ¿no? Entonces, cuando no es posible a nivel macro, necesariamente hay que hacer cortes y esto debe ser analizado a nivel microscópico. Seguimos. Son células de extremos perforados o abiertos, de forma variada, como lo que acaban de ver, algunas veces en forma de tambor y barril, hasta de forma oblonga y lineal, de tamaño variable, con puntuaciones areoladas en su interior. Eso lo vamos a ver luego, porque aquí en la imagen casi no se ve, pero le digo, aquí hay 1.000 millones de puntuaciones, ¿ya? Y luego les indico para qué sirve. A veces con presencia de apéndices en uno o en sus dos extremos, como en este de acá. Pues algunas especies solamente tienen en un solo lado y en esta especie tenemos en ambos lados, mírenme. Estas son características importantes, muy importantes cuando uno quiere diferenciar maderas a nivel microscópico. Algunas especies en su interior presentan inclusiones como, bueno, ustedes ya lo saben en la parte macro, ¿no? Muchas veces estas aberturas, por ejemplo aquí, esta es la abertura, pero esta abertura es la sección transversal. Por lo tanto, aquí si yo me preguntan, ¿qué es esto? Esto es lo que nosotros le llamamos poro, la sección transversal de un elemento vascular, ¿no? Es decir, también si yo corto acá, voy a ver esto, ¿no? Y ya saben que dentro de las inclusiones que podemos encontrar, hay sílice, etilosis, gomas, etc. ¿Son todas las inclusiones que podemos observar? No, hay más que solamente que les veremos a ver. Estas les han mencionado a nivel macro. Yo les voy a indicar otras a nivel micro que vendrán más adelante. Bueno, y acá tienen imágenes de cómo son los elementos vasculares en las especies, ¿no? Miren, el tornillo, son pequeñitos. Jamás van a encontrar una longitud de vaso para el tornillo como este de acá. No. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, estas son características propias para cada especie. ¿Qué más? Ajá. Como ustedes podrán ver en esta imagen, la cantidad de poros puede ser abundante como acá. Acá más o menos y acá más escasa y acá también abundante. ¿Y cómo influirá esta presencia abundante de poros versus esta de acá? No olviden que estos poros es espacio vacío. Pero tengan en cuenta muy importante, no necesariamente porque aquí hay bastante cantidad de poros que al final suma un vacío, ¿verdad? ¿Qué cosa es densidad de la madera? Masa es igual a masa sobre volumen. Pero aquí parte de este volumen lo está ocupando estos vacíos. ¿Sí? Pero estas de acá, miren, son pocos poros. Pero les digo, la densidad de esta madera es mayor que esta de acá. O sea, no necesariamente porque hay cantidad de poros, bastante cantidad, la densidad es baja. No necesariamente. ¿Por qué? Porque entra a mayor otros factores, ¿no? La proporción de tejido fibroso, es decir, de este tejido rojito o de este tejido claro que es el parénquima. Entonces, ojo, eso lo hablaré en otro momento, pero quiero indicarles lo siguiente. Que en algunas maderas
esa proporción de elementos vasculares puede llegar a constituir entre el 6 y el 50% del volumen de la madera. Siendo este porcentaje mayor en maderas blandas, es decir, las maderas que son blandas, ojo, no solamente es la cantidad de poros, sino también el tamaño de los poros. Ustedes en la parte macroscópica, espero que hayan visto la capirona y espero que hayan visto el pumaquiro. Cuando ustedes cortan en la sección transversal y ponen su lupa, ven que la madera tiene cualquier cantidad de poros, pero son unos poros recontra pequeñitos. Cuando ustedes cogen la catagua, no tiene cualquier cantidad de poros. Los poros son mucho más escasos, pero son poros más grandes. Miren, si tiene poros grandes la catagua, sí son pocos poros, pero la madera es de densidad baja. Pero cuando ustedes cogen la capirona y el pumaquiro, ustedes observan así, tiene cualquier cantidad de poros. Pero cojan la madera, no es una madera blanda, es una madera bien dura. Por eso les digo que no se lleven solamente con la cantidad de poros, porque hay que evaluar otros factores como es el tejido fibroso y el tejido parenquimático. Eso cuando lleve a tejido fibroso, ahí hablaré un poco más de esto. Pero ojo, en algún momento les pueden preguntar, estructuralmente, ¿quién tiene mayor cantidad de poros? ¿Una madera blanda o una madera dura? La mayoría va a decir, la madera blanda, ¿por qué? Por eso su densidad es baja, pero no es así, señores. Cojan sus muestras de pumaquiro y de capirona y compárenlo con el tornillo. Las dos primeras tienen bastante poros y su densidad es bien alta. O sea, es una madera dura y pesada. Cojan el tornillo, tiene pocos poros y su densidad es más baja que las dos anteriores. Cuando ustedes cojan maderas, compárenlas, señores. Diferencienlas. No solamente por ver el tejido parenquimático, sino vean el tamaño de poros, la cantidad de poros, etcétera, etcétera, ¿no? Que eso es parte ya de que ustedes tienen que analizar. Bueno, aquí les repito, hay diferentes formas de los elementos vasculares según las especies, ahí están su nombre común, su nombre científico. Y continuamos con poros. Hay cosas que yo ya no voy a repetir que ustedes lo han visto a nivel macro. Ustedes a nivel macro han visto tipo de poros, tipos de porosidad, agrupamiento de poros, poros por su arreglo, poros por su agrupamiento. Ojo, yo lo voy a tocar simplemente así rápidamente. Sin embargo, esto yo puede que les pregunte. Ya ustedes han visto que en base a la distribución de los poros dentro de los anillos de crecimiento, podemos hablar de porosidad circular, de porosidad semicircular, de porosidad difusa. Rojas, Leiva. Sí, profesor, buenos días. ¿Cómo yo puedo diferenciar una madera de conífera versus una madera de latifoliada? En los poros, porque en los poros, los coníferas no presentan, no hay presencia de poros. Correcto. Y está muy bien tu respuesta. Ahora yo pregunto, ¿los anillos de crecimiento será una característica para diferenciar una conífera de una latifoliada? No. No, profesor. La pregunta es ¿por qué? Pueden haber excepciones. Algunos Lógicamente que sí. Miren, la madera de lupuna, Ceiba pentandra, si yo te saco una rodaja de esa madera, los anillos los vas a ver claritos. Y el hecho que lo veas claro no es una conífera, ¿no? Entonces,
Muchos creen que cuando ven anillos ya es una conífera, no es así. La pregunta anterior que yo le hice a la señorita es, ¿cuál es la principal diferencia? Hacen su cortecito en la sección transversal. Si no tiene poros es conífera y si tiene poros es latifoliada, punto. Ok. Bueno, ¿qué cosa es porosidad circular? Ustedes ya lo vieron, yo ya no lo toco, simplemente me lo repasan. Que los poros por su agrupamiento pueden ser solitarios, múltiples radiales, en racimo. También ya lo vieron, lo repasan. Que por su arreglo de disposición puede ser en bandas tangenciales, radiales, oblicuos, igualmente lo repasan. Pero como ya estamos en la parte microscópica, nosotros aparte de evaluarlos, de ver el tipo, en la parte microscópica se acostumbra a medir los elementos. ¿Qué diámetro de poro? ¿Cuáles son la longitud de los elementos vasculares? ¿Qué número de poros hay por milímetro cuadrado? Ojo, este cuadrito que están viendo, yo no lo doy para que si ustedes se lo aprendan, porque ni yo mismo me lo sé. La pregunta es, ¿y para qué lo muestra? Lo muestro porque cuando uno evalúa una madera que por primera vez la vamos a evaluar, uno hay que clasificar qué diámetro de poros tiene esa madera. Miren, si por ejemplo yo al evaluar me sale un promedio de 80 poros, perdón, 80 micras, cae aquí. Entonces yo diré que la madera tiene de poros pequeños. Porque a ustedes, ¿qué le enseñaron en lo macro? Textura fina, textura media, textura gruesa. Pero no le hablamos nosotros de medida. Pero tengan una idea acá, miren que va en relación. Miren, aquí está 100 micras. Acá hay menor a 50 micras. Quiere decir esto, que cuando a ustedes les hablaban de textura fina, les estaban hablando de poros menores a 100 micras. Cuando nosotros hablamos de textura media, estábamos hablando de poros entre los 101 y los 200 micras. Y cuando el tornillo les hablamos textura gruesa, y lógicamente mayor a 200, ¿saben cuánto tiene el tornillo aproximadamente? 250 micras. Vuelvo a repetir, estos rangos los utilizamos para clasificar a las maderas en función a su diámetro tangencial de poros, en función a su longitud de elementos vasculares y el número de poros. Esto no es para que se lo aprendan, porque yo jamás les voy a preguntar esto. Pero tengan en cuenta que sí hay una relación entre lo que ustedes ya vieron, textura versus diámetro de poros, ¿no? Ustedes acaban de ver diferente longitud de vasos o diferente longitud de elementos vasculares. Acá también se hace toda una clasificación en función a su longitud. Pueden ser pequeños, miren, menor a 300 micras, 350. Medianos de 350 a 800. Y grandes, mayor a 800. Esto, grandes, en realidad es un poco difícil de encontrar. Y esto lo encontramos hace poco en esta madera, ¿no? Este entraba entre 1000, 1100 micras, ¿no? Un poco difícil de encontrar, pero es posible. Entonces, ahí tienen ustedes para hacer esa clasificación. Como estamos en la modalidad no presencial, si ustedes estuvieran en la modalidad presencial, a cada uno se le asigna una especie y hacen ustedes todo el estudio anatómico completo y logran clasificarlo, dependiendo de qué madera les toca, ¿no? Con respecto al número de poros por milímetro cuadrado, acá también pueden ver, miren, si son de menos de 5 poros por milímetro cuadrado, se dice que son muy pocos. De 6 a 20, pocos. De 21 a 40, regulares. De 41 a 100, abundantes. Y más de 100 poros, muy abundantes. Por ejemplo, la capirona tiene aproximadamente 80 poros por milímetro cuadrado. 80 cae en este abundante, miren. Y así hay variedad. Todas las especies no son iguales. ¿De acuerdo? Correcto. Y hablé en términos generales qué son, qué función cumplen. Y no olviden, los elementos vasculares son elementos prosenquimáticos. Ya saben que son de células de extremos perforados, la función que cumplen,
cómo están agrupados, cuál es la longitud. Y ahora hay que tocar, sigo con elementos vasculares, pero es bueno mencionar qué marcas o detalles pueden presentar estos elementos vasculares. Algunas cosas ya les he dicho. Las perforaciones, ¿qué cosa es? Es esta simple abertura que ustedes ven en los extremos de las células. Acá, miren. Acá, miren. Tanto arriba como abajo están perforados. Son células abiertas, miren. Pero es bueno mencionarles otros detalles. ¿Qué marcas o detalles caracterizan a estos elementos vasculares? En primer lugar, vamos a ver a las perforaciones. Ya les he dicho que es esta abertura. La pregunta es, ¿siempre es una sola abertura? No, señores. Pueden ser una o varias, depende de las especies. ¿Qué cosa es una perforación? Es la abertura o serie de aberturas orientadas transversalmente a través de las paredes comunes de dos elementos vasculares. ¿Por qué hice entre las paredes comunes de dos elementos vasculares? No olviden que están concatenados. Acá habrá encima otra, debajo habrá otra. Están como unidas, ¿no? Pero repito, esto tiene que estar abierto para que permita la conducción de agua. ¿Siempre es una sola abertura? No. Pueden ser una o varias. Por ejemplo, en esta de acá, miren, hay una abertura, dos aberturas, tres aberturas. Pero miren la forma que tiene. Por la forma que tiene se le llama escaleriformes. Y por acá, miren, parece un tamiz, como con varios huequitos. Y por su forma se le llama cribosa. Entonces, ojo con la definición. Es la abertura o serie de aberturas, o sea, una o varias. Ojo, y la especie que tenga escaleriforme siempre va a ser escaleriforme, no puede cambiar a simple. Estos son detalles propios para cada especie. Algunas veces no les van a hablar de aberturas simples, sino les hablan de platina de perforación. Simplemente es, ojo, la pared involucrada. Porque ustedes al leer un texto van a leer platina de perforación simple, dice. Si una madera tiene perforación simple, la platina de perforación va a ser simple. Solamente lo que está involucra en este caso es la pared. ¿Cómo pueden ser las perforaciones por su abertura? Perforación simple como esta de acá. Perforación cribosa o foraminada como la de acá. Y perforación escaliforme como la de acá. Repito, si ustedes me preguntan, profe, y de estas tres tipos que usted está mencionando, ¿quiénes son, cuál de ellas se presentan en igual proporción o alguna de ellas prima? Le digo que la mayoría de cantidad de especies presentan la perforación simple. En segundo grado va este de acá y en el último va el de acá. ¿De acuerdo? Pero es bueno mencionarles lo siguiente. En anatomía de madera hay una área también que se le llama filogenia. ¿Qué cosa es la filogenia? Es cómo han evolucionado los árboles en el transcurso de los millones de años. Es decir, si nosotros nos centramos exclusivamente a elementos vasculares, miren cómo ha ido la evolución de estos elementos, específicamente los vasculares. Miren, he puesto acá una flecha donde dice, acá en el lado izquierdo, especies primitivas, y en el lado derecho, especies más evolucionadas. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que con el transcurso de los millones de años ha habido una evolución. Y cuando ustedes leen los libros, dice, las coníferas son más primitivas y las más evolucionadas son las latifoliadas. ¿Qué cosa quiere decir con esto? Que lo que en algún momento ha sido una conífera, con el transcurrir de los cientos millones de años pasa a ser una latifoliada. Entonces, hablando exclusivamente de elementos vasculares, ¿qué les debo decir? Que las especies primitivas tenían perforación escaliforme o foraminadas. Y a medida que va pasando los años, estas logran tener perforación escaleriforme. O sea, hay una evolución. En estos momentos, en la actualidad, si hay una especie que tenga
perforación escaleriforme, pasarán 100, 200, 300, 400 años y producto de esa evolución, su perforación ya no va a ser escaleriforme, sino va a ser perforación simple. Lo que les indico aquí es que las especies más evolucionadas son las que tienen perforación simple. Dos participantes levantaron la mano un ratito. ¿Quiénes son? A ver, uno de ellos primero. Pregunte. Adelante. Yo puedo preguntar primero. Creo Sí, que no hay problema. ya, Pregunta. profe, quería preguntarle si, por ejemplo, en lo que son la perforación escaleriforme, es también todo el cuerpo del gráfico, no sé si me entiende, o sea, sí o sí tiene esa forma. No, no me refiero solo en sí a la parte de arriba y la de abajo, no, sino toda la figura. Siempre va a tener esa forma, también en la simple, por ejemplo. Ah, las formas en realidad pueden ser como estos de acá, mire. Las formas de los elementos vasculares, ¿te refieres? Sí, sí, pero en realidad, por ejemplo, las que son, la escaleriforme tiene casi la misma que la de el gráfico que sería el real, por así decirlo. Entonces, sí o sí siempre van a estar así. No es como que varíe mucho, o sí. No, lo que tú te... Ojo, estos hay que analizarlos en sección longitudinal, pues. Por ejemplo, acá. Estas fotos, yo he tenido que individualizar estos elementos para poderles tomar foto. Porque no olvides que estos están unidos. Tú te tumbas un árbol, un pedazo de madera, ahí tú no los ves. Lo único que ves son las aberturitas que son los poros. Hay técnicas que en el curso electivo de microtecnia en donde nosotros logramos individualizar una fibra, un vaso, una célula parenquimática, una fibra, lo separamos. Y las formas pueden ser variadas como esta. En cuanto a la imagen que te refieres, más valederas son estas fotos, porque estas fotos han sido dibujos. Estos de acá en realidad son dibujos, pero más tú los ves de esta forma de la Ok. derecha. La imagen del pumaquiro sería simple. La imagen del pumaquiro, ojo, del tornillo, del pumaquiro, del paliperro, son simples. En el caso de acá, aunque no se ve claramente, prefiero mostrarles otra imagen. Eso, anoten todos. Hay una página, no sé si el profesor Rolando les ha dicho, hay una página Inside Good. ¿Les ha dicho o no les ha dicho? No, profesor. Ya, anoten. Inside Good, que se escribe pues Inside Good. Entren y ahí ustedes pongan pues, ponte, Ceiba Pentandra. Y les va a enviar toda la descripción de la Ceiba Pentandra con fotos transversales, radiales, tangenciales, macro, micro, etcétera, para cualquier especie. Y ahí ustedes pueden ver perforaciones también. Pueden ver todo lo que yo voy a tocar en la parte anatómica, microscópica. Ojo, les estoy dando dónde deben revisar. Por favor, revisen, no se queden con lo que yo les dé. No quiero que me reclamen, profesor, pero eso no está en las diapositivas. Lo que yo les doy será un 30-40%. El resto ustedes lo complementan en los textos, en las páginas que ustedes logren leer. Delegado. Sí, profesor, diga. Está quedando claro lo que estoy diciendo, ¿no? Les digo porque yo no quiero reclamones, ¿ah? Sí, sí, profesor, no se preocupe. Ya Listo, lo estamos está tomando en claro, cuenta. lo que se dice acá se cumple. Bien. Entonces, ya hablamos de la evolución, ¿no? Las especies que tienen perforación simple son más evolucionadas. Ojo, dentro de las mismas latifoliadas, ¿no? Pero cuando comparamos coníferas latifoliadas, en términos generales decimos que las latifoliadas son más evolucionadas. ¿Y saben por qué también más evolucionadas?
¿Recuerdan que coníferas, las traqueidas longitudinales, cumplían doble función? Soporte y conducción y soporte. Sí, profesor. Acá en latifoliadas no. Cada elemento cumple una función. Y por eso se dice también que son más evolucionadas. Acá tenemos, vamos a ver más tipos de perforaciones. Miren, perforaciones simples. Miren, acá también se ve, bueno, acá se ve a las justas, pero esta imagen le he puesto para que vean los apéndices, ¿ven? Miren. Esto ya, repito, es propio. Acá, perforaciones escalariformes. Miren, acá tienen una perforación escalariforme, miren, ¿ve? ¿Sí? Y miren cómo se nota acá también, ¿ve? ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, esto es variable para cada especie. Ojo, solamente estoy hablando de la perforación, de la abertura, ¿sí? Bien. Entonces, perforación, ya saben que la abertura o serie de aberturas en los extremos de todo elemento vascular y que te permite la comunicación con elementos vasculares adyacentes o vecinos. ¿Qué más podemos encontrar en el interior de los segmentos vasculares? Recuerdan que yo les dije acá, no se logran ver. Recuerdan, aquí en el interior hay puntuaciones aroladas que casi no se ven. Hubiera sido posible a mayor... Acá sí se nota algo. Acá sí se nota algo. Bueno, acá, entonces vamos a ver eso acá. Vamos a hablar de las puntuaciones. Les acabo de decir de que en el interior de los elementos vasculares hay puntuaciones. ¿Puntuaciones de qué tipo? Puntuaciones areoladas. Ojo, les digo, ¿recuerdan que ustedes ya han hecho una diferencia entre prosenquimáticos y parenquimáticos? ¿Recuerdan? Sí, profesor. Ahora bien, en esa diferencia, ¿qué había? Que los prosenquimáticos tienen puntuaciones areoladas y que los parenquimáticos tienen puntuaciones simples. ¿Recuerdan en esas diferencias? Sí, profesor. Ok, entonces, al iniciar la clase, cuando yo le decía, los elementos vasculares son prosenquimáticos, ustedes me dijeron sí. Y ahora lo vamos a comprobar. Señores, problema. Pues son problemas de conexión porque veo que entran, salen. Es conexión, ¿no? Sí, profesor, por eso a veces Sí, las fotos me profesor. salen. Bueno, esto... Correcto. Para que me logren entender, cuando yo les digo que aquí en el interior hay puntuaciones que acá no se ven, acá si algo se ven, he tratado de poner esta imagen para que se vea, me logren entender más rápido. Miren, imaginen que estamos en el interior de los elementos vasculares. Ven puntuaciones, miren, son areoladas. Pregunta. Si esta abertura, lo que nosotros le estamos llamando perforación, a mí me permite la comunicación vertical, ¿sí o no? ¿Sí? Estas aberturas. Sí. ¿Todos estamos, Sí. ¿todos estamos claros? Correcto. Sí. La pregunta es ahora, si en el interior hay elementos vasculares, perdón, puntuaciones areoladas, la pregunta es, ¿y qué función cumplen esas que están en el interior? Ojo, les digo, así como nosotros, humanos, nuestras células están interconectadas, en los árboles es igualito. Ustedes acaban de ver de que la perforación te permite la comunicación vertical. La pregunta es, ¿y estas células
¿Y estas aberturas para qué están ahí? Algo deben hacer. ¿Saben para qué? Supongamos que este es un vaso acá largo. Acá hay una célula vecina que puede ser una fibra o una célula de parénquima longitudinal, sí o no. O de repente hay otra célula, o de repente hay otro elemento vascular a su derecha. Estas puntuaciones aroladas sirven de comunicación con células vecinas. O sea, es una comunicación ya no vertical, sino lateral. ¿Me dejo entender? Sí, profesor. Entonces, acá son, ¿qué son las puntuaciones aroladas? Dice, son puntuaciones, en este caso son areoladas, las que están en el interior, que permiten la comunicación lateral u horizontal. Ojo, puede ser con otro vaso o con otro elemento vascular, puede ser con una célula de parénquima, puede ser con una fibra. Pero ojo, al lado, lateral, no ya no vertical. Por su posición pueden ser alternas, como acá, miren, entre dos de ellas, como que hay una, entre dos de ellas hay una, esto se llama alterna. Pueden ser opuestas frente a frente, miren. Y pueden ser bastante alargadas, que se le llama también escalariformes. Me adelanto y les digo que dentro de las especies que hemos encontrado con perforación escalariforme, también tienen puntuaciones intervasculares escalariformes. ¿Por qué se le llama intervasculares? Porque están entre vasos, ¿no? Entre elementos vasculares. Cuando se digan puntuaciones intervasculares, se está refiriendo a estas puntuaciones aroladas que hay dentro de los elementos vasculares. ¿Me deja entender? O sea, profesor, si es que tiene puntuaciones escalariformes, el tipo de perforación, o sea, de abertura también va a ser escalariforme, ¿verdad? Sí. Ahora, yo no se los puedo afirmar en forma contundente, pero yo he tenido oportunidad en laboratorio, ya pues con 30 años evaluando, yo he encontrado que las especies que yo les he logrado identificar perforación escalariforme también tienen puntuaciones intervasculares escalariformes. No he encontrado lo contrario. Y ustedes me pueden decir, ¿y eso siempre es así? No se los podría confirmar, pero lo que yo he evaluado es que las que tienen perforación escalariforme también tienen puntuaciones escalariformes. ¿De acuerdo? Ahora bien, dentro de estas tres, o dentro de estos tres tipos, ¿qué prima? Priman las alternas. En segundo lugar, priman las escalariformes. Y en tercer lugar, priman las opuestas. Sánchez, adelante. Buenos días, profesor. Disculpe, una pregunta. En relación a la relación que hay entre las puntuaciones escalariforme y las perforaciones escalariformes, solamente es en ellas, ¿no? No tiene que ver las otras. Es decir, o sea, una perforación simple no se va a relacionar con una alterna necesariamente. Justo me estaba olvidando de eso. Ustedes estarán preguntando, profesor, ¿y todas las que tienen esto escalariforme, en todo el árbol es escalariforme? Miren, ¿saben lo que yo he encontrado? Les acabo de decir que las especies evolucionan con los cientos de años. He logrado encontrar que la gran mayoría de especies que yo he logrado trabajar tienen perforación escalariforme, perdón, perforación simple. En segundo lugar, perforación escalariforme. ¿Y cuál era la otra? Cribosa. Cribosa en tercer lugar. Cribosa. Pero lo que yo he logrado encontrar dentro de puntuaciones escalariformes es que he encontrado árboles que tienen perforación simple y perforación escalariforme. Y he logrado que tienen puntuaciones alternas y tienen puntuaciones escalariformes. La pregunta es, ¿y por qué hay esa combinación? Si les estoy diciendo de que las maderas evolucionan, lógicamente que estas especies están en un periodo de evolución, por eso están cambiando de perforación escalariforme a perforación simple. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Ojo, esa evolución, ese cambio, no es en un año, es en cientos de años.
En otras palabras, si en estos momentos una madera puede tener perforaciones cordiformes, de acá a 300, 400 años ya no puede tener esa escaleriforme. Podrá tener una perforación simple. ¿Me dejo entender? Sí, profesor. Bueno, una diapositiva más y me voy. Bueno, ya saben qué son. La forma de las puntuaciones. De estas puntuaciones puede ser de forma oval a circular, ¿sí? O alargadas como estas de acá, ¿no? También hay de forma poligonal, de forma hexagonal, si están agrupadas, o de forma alargada. ¿Dónde observar estas puntuaciones? Si yo le digo que lo ven dentro de los elementos vasculares, la pregunta es, pregunto, ¿en qué plano? No va a ser en el plano transversal, tiene que ser en uno de los planos longitudinales. ¿Y dónde se ve mejor? En el plano radial o en el corte radial. No se maten buscando en el plano tangencial porque ya lo que se ha visto es que pueden tener suerte y ver, pero generalmente no se ve. Entonces siempre en el plano radial. Más que nada es por la orientación de corte, por eso es que se ve mejor estas areoladas dentro del plano radial. Su disposición de estos en los elementos vasculares pueden ser, como ya les he dicho, alternas, opuestas y escaleriformes. Ojo, esta disposición son de significativa importancia en la identificación de maderas tropicales. Ojo, yo cuando les hablo de evolución que pueden cambiar, no es de un año a otro, señores. Estamos hablando de aquí a muchos años de donde ya no existamos que pueden cambiar. Pero en los actuales momentos sí, a mí me sirven para identificar. Por eso les digo aquí, estos detalles, que la perforación, que el tipo de punteadura, si son opuestos, son de significativa importancia en la identificación de maderas tropicales. Estas puntuaciones se miden. Miren, ahora la pregunta es, ¿cómo se miden? ¿Verticalmente u horizontalmente? Les digo, se miden horizontalmente. La pregunta es, ¿y por qué horizontal y por qué no vertical? Horizontal, ¿por qué? Porque hay porque hay menor rango de variación. Cuando tú mides vertical, no estarías midiendo el diámetro tangencial, sino el diámetro radial, así vertical. Entonces, cuando ustedes van a medir estas puntuaciones, háganlo de esta forma, de este extremo a este otro extremo, horizontal. Entonces, a eso le llamamos diámetro tangencial. Si ustedes miren verticalmente, se le llama diámetro radial. Bueno, si son menores a 4 micras, se dice que son muy pequeñas. De 5 a 7, pequeñas. De 7 a 10, medianas. Y mayor de 10. Ustedes, lamentablemente, no estamos en laboratorio, pero si les tocase una especie que tiene puntuaciones menor a 4 micros, no van a ver nada, porque son recontra pequeñitas. Entonces, cuando estas son grandes, lógicamente los van a lograr observar. Ahí me quedo. Me falta ver engrosamientos de espiral de lo que son elementos. Ojo, solamente he tocado un elemento en casi 2 horas. Entonces, ya estamos planificados. Lean, señores. Yo no aviso si voy a tomar paso corto o no. Yo simplemente tomo, no aviso. Lo que aviso son pasos grandes. ¿Cuál es la idea? De que yo los mantenga leyendo. Listo, señores. Eso es todo. ¿Alguna pregunta adicional? Profe, disculpe, lo pendiente para las siguientes clases sería revisar la lectura de Londoño y la página que nos mencionó durante la clase, ¿cierto? Y cualquier otra pregunta que se me ocurra de lo que ustedes ya llevaron, que esté relacionado con lo que yo he tocado. Y lo anterior con la mitad del curso. Exactamente. Ya, profe. ¿Algo más? Profesor, sus diapositivas las va a colgar en el aula virtual, ¿verdad? A mí me preocupa yo entiendo, señorita, pero si ustedes en los libros, lo que he hablado, también está en los libros. Pero yo no entiendo cuando el alumno se preocupa con las diapositivas. ¿Y qué están pensando? Que yo nomás les pregunte de ahí. Lea de los libros. Pues no te preocupes, te las voy a mandar. Ok, No se preocupe. profesor, gracias. Pero lo que les pido de favor, en la medida de lo posible, olvídense de las diapositivas. Lean algo nuevo.
de lo que yo no he dicho, porque lógicamente hay un montón de cosas que no he dicho. Lean, por favor. Pero no se preocupen, se las voy a mandar. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no la hay, nos vemos. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego. Profesor.